aprendimos la semana pasada que estamos muertos con Cristo y resucitados en Él. Alabado sea el Señor. Así es como la Biblia lo dice. Y solo lo quiero repasar rápidamente porque muchas veces en Romanos capítulo 6 estas enseñanzas son descuidadas y por eso es que no tenemos la visión correcta. ¿Qué pues diremos? Pablo dice, ¿permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Pero ¿cuál es la respuesta de Pablo? Mucha gente usa este versículo para ir en contra de las enseñanzas de gracia, pero no continúan leyendo el versículo 2. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? De ninguna manera, porque los que hemos muerto tiempo pasado al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Ahora escucha, la gente del mundo están muertos en pecado. Nosotros, los creyentes, estamos muertos al pecado. Hay una diferencia. Érase una vez que estábamos muertos en pecados. Amén. Creíamos en Cristo y luego Él nos vivificó de los muertos. Aleluya. Ahora estamos muertos al pecado y aprendimos que ya no somos como los hijos de Israel al otro lado del Mar Rojo, mirando con miedo y temor a los ejércitos de Faraón que se acercan, temiendo ser asesinados en cualquier momento, porque todavía ven a sus enemigos vivos. Pero no, ya no estamos allí. En realidad estamos al otro lado del Mar Rojo, donde vemos a todos los enemigos que no hace mucho tiempo les temíamos, que estaban tan vivos, ¿cierto? Pero ahora están muertos. Todos ellos son cadáveres. Amén. A la orilla del mar. Entonces, el Mar Rojo habla de la cruz de Jesucristo. Y yo creo que esa es la imagen de Romanos 6, de que estamos muertos con Cristo y resucitamos con Cristo al otro lado de la muerte. Aleluya. La Biblia dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ¿verdad? Habiendo resucitado de entre los muertos, Él no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado. ¿Qué? De una vez para siempre. En cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. No se puede repetir. Ahora, estás a punto de ver que Dios quiere que te consideres de la misma manera que Cristo murió al pecado. Y sin embargo, tenemos una enseñanza que nos dice que cada día necesitamos morir al pecado. En el momento en que dices que necesitamos morir al pecado, estás diciendo que el pecado todavía está vivo en tu vida. El pecado todavía está vivo en tu carne. Tu carne todavía está viva. No, la Biblia dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, está hecho, está muerto, y debemos considerarlo muerto de la misma manera que Cristo resucitado de entre los muertos, ¿cierto? No muere más. Murió al pecado de una vez por todas. Así también de la misma manera, considérate a ti mismo muerto al pecado de una vez por todas. Por lo que el versículo siguiente dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que es todo en uno. ¿Sabes? Cuando Jesús murió al pecado de una vez por todas, ¿dónde sucedió eso? En la cruz. Morimos con Él al pecado de una vez por todas. Cuando Dios levantó a Jesús de los muertos para nunca más morir, tú y yo fuimos resucitados en Él. Amén. En la vida de resurrección, al otro lado de la tumba. Amén. Entonces, ¿dónde están todos nuestros pecados? Desaparecidos. Desaparecidos para siempre. Alabado sea el Señor. A Dios sea la gloria. ¿Dónde está nuestro viejo Adán? Al que le gusta pecar, al que le agrada pecar, al que siempre es rebelde, al que te da todos esos problemas en la vida. Desaparecido, completamente desaparecido, crucificado con Cristo, inexistente. Así que el que resucitó de entre los muertos es un hombre nuevo. Aleluya. La Biblia dice, considérense muertos para el pecado. Moriste para el pecado de una vez por todas en Cristo cuando Cristo murió para el pecado de una vez por todas. Entonces, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, tú resucitaste con Él. ¡Aleluya! ¿Sabes que esto es verdad porque estás en Cristo? Dios te identifica, hijo de Dios, en Cristo. Ahora, la razón por la que estoy compartiendo todo esto es porque muchos de los problemas de nuestra vida matrimonial y nuestra relación con nuestros seres queridos, nuestros hijos, y todo eso es debido a las provocaciones de la carne. Esa pequeña irritabilidad en nuestras vidas, esta actitud de criticar, de buscar defectos, las zorras pequeñas, dice la Biblia, que arruinan las viñas. No son los desacuerdos grandes o las peleas que tienes, son las pequeñas.
pequeñas críticas, es la pequeña irritabilidad. Ya sabes, siempre corrigiendo, siempre muy lento para elogiar y muy rápido para criticar. Todas las zorras pequeñas que arruinan las viñas. Y aquí la viña habla de alegría. Amén. Donde se produce el vino. Amén. De que Jesús convirtió el agua en vino en una boda. Amén. Lo que destruye la viña y el vino en nuestro matrimonio son las pequeñas zorras. Son las pequeñas zorras que surgen dentro de nosotros. Esta actitud de criticar, este orgullo. No voy a pedir perdón hasta que... Siempre soy el que pide perdón. Esta cosa está surgiendo. Esto, tú sabes, incluso la lujuria puede destruir tu matrimonio. ¿Verdad? Todos ustedes lo saben. Y aunque pienses que es inofensivo, si estás viendo pornografía o lo que sea, destruirá. Destruirá porque te cambiará y cambiará la manera en que ves tu matrimonio. Así que, amigo, todas estas cosas, si solo nos damos cuenta de que Dios sabe que estas son las cosas que realmente te están deteniendo, frustrándote, amén, causando derrota tras derrota, pero ¿sabes lo que Dios ha hecho con eso? Dios lo ha crucificado, aleluya. Ese yo que no me gusta, ese yo que causa que siempre me derrote, ese yo ha sido crucificado en la cruz. Y he de considerarlo muerto. Así que cuando estas provocaciones, estas pequeñas zorras surgen, este orgullo, esta lujuria, esta ira, esta irritabilidad, esta actitud de criticar cuando surgen, ¿qué haces con ellas? Amén. ¿Orar en contra de eso? No. Cuando oras en contra de eso, escucha cuidadosamente. Estás diciendo que está vivo. Estás negando lo que Dios está diciendo. ¿Qué haces? Simplemente ignóralas. Solo di que están muertas. Amén. No actúen sobre ellas porque están muertas. ¿Y qué eres? Estás vivo con la vida de resurrección. ¿Sabes cómo Dios te ve? Como un príncipe real. Amén. Como una princesa real. Así es como defino esta clase de santidad que Dios quiere producir en nuestra vida. La santidad es en realidad lo opuesto. ¿Sabes qué es lo contrario de la santidad? No es pecado. Lee cuidadosamente las Escrituras. Todo lo que es santo está apartado. La palabra santo en realidad es ser apartado del uso común. Así que lo contrario de la santidad es en realidad lo común. Donde el mundo ve la oscuridad, amén, nos ven viviendo en luz. Eso es estar apartado. ¿De qué? De la oscuridad. Amén. Dios no solo quiere, ¿sabes? No es esta idea de que santo significa un comportamiento religioso, una actitud religiosa. ¿Por qué Dios dice que le seas fiel a tu esposa? Porque están apartados del comportamiento del mundo. Amén. Es una vida principesca. Es la vida celestial. Y ahora, si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Amén. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Y las cosas de arriba son cosas celestiales, cosas reales que pertenecen al Rey. Amén. Que pertenecen al reino y tú eres hijo e hija de Dios. Aleluya. Está por debajo de ti irritarte por cada cosa pequeña. De hecho, cuando dejas de irritarte por cada cosa pequeña, ¿sabes cómo te ves? Majestuoso. Amén. Amén. Vamos a seguir. Veamos Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No están bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú no estás bajo, tú trabajando, tú ejecutando, tú haciendo, pero estás bajo la gracia de Dios. Dios está actuando en tu nombre. Dios está trabajando. Dios está haciendo. Amén. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Ahora, esta es la única vez en este pasaje que la palabra pecado es un verbo en el versículo 15. ¿Qué entonces pecaremos? Jamartano. Ahora, la única vez que el pecado es un verbo, ¿qué es un verbo? Una acción, algo que realizas, algo que haces, ¿verdad? Así que el verbo aquí nos dice que este pecado es una acción. Pero, ¿sabes que todo el capítulo 6, cuando hablan del pecado, muerto al pecado, es un sustantivo? Pecado ahí es un sustantivo, no un verbo. Este es el único lugar donde aparece en el capítulo 6 como un verbo. Todo el libro de los Romanos, jamartano, verbo, aparece 7 veces. 7 veces. Pero en todo el libro de los Romanos, el pronombre pecado, ¿sabes cuántas veces aparece? 43 veces. Así que juntándolas, la palabra pecado aparece 50 veces. No es como el número del jubileo, declarar la libertad del pecado, nuestra emancipación. Amén. Nuestra declaración de libertad
del pecado, aleluya, que aparece 50 veces en el libro de los Romanos. En el original encontrarás que el pecado, el cual aparece como sustantivo en el libro de los Romanos 43 veces, aparece como un verbo 7 veces. Y aquí, en el capítulo 6, solo aparece una vez en este versículo. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Ahora fíjate, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, ahora fíjate que hay como una persona a la que te presentas? ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, y por cierto, esta obediencia es también el sustantivo, no el verbo, la obediencia, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ahora permítanme detenerme aquí y decir esto. Justo ahora hablamos de estar muertos al pecado, el mismo capítulo de estar muertos. Voy en orden. Estar muerto al pecado y vivo para Dios. Solo entonces, cuando te diste cuenta de eso, eres uno con Cristo. Y así es como Dios te ve, y Dios nunca más te ve fuera de Cristo. Amén. Y va a ser así para siempre. Así que ahora que estás en Cristo, amén, la muerte está detrás de ti, el juicio está detrás de ti. Amén. Tu naturaleza pecaminosa que ama pecar está muerta y desaparecida en lo que respecta a la fe, en lo que respecta a Dios, pero no para la experiencia. Para la experiencia parece estar viva. Lo entiendo. Pero debemos caminar por la fe y no por la vista. Amén. No solo eso, solo entonces, fíjate, regresemos a ese versículo otra vez. Antes de mirar este versículo, en el versículo 11, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora mire este versículo. El siguiente versículo que viene después del versículo 11 dice, por tanto, gracias al versículo 11, por tanto, siempre que encuentras un por tanto, averigua por qué está ahí. Es debido al versículo 11. A la luz del versículo 11, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Ahora, mucha gente quiere saltarse este versículo sin mirar el contexto. Son muy rápidos para introducir los imperativos sin mirar a los indicadores. Son los indicadores los que te dan el poder y la postura correcta para llevar a cabo los imperativos. Ahora permíteme compartir esto. Por tanto, no reine el pecado. Viene justo después de que te hayas dado cuenta, amén, como una revelación. Verdaderamente así es como me ve Dios, muerto al pecado, vivo en la vida de resurrección en Cristo. Incluso la muerte está detrás de mí y yo estoy vivo para Dios para siempre. Amén. Alabado sea el Señor. Una vez que te des cuenta de eso, por tanto, no reine el pecado. Entonces tendrás el poder de no dejar que el pecado reine. No puedes llegar a esa parte hasta que sepas esto primero. Amén. No puedes considerarte muerto al pecado a menos que sepas cómo Cristo murió al pecado de una vez por todas. Amén. Alabado sea el Señor. Así que esto es muy emocionante. Después llegamos a los versículos. Ahora, cuando bajamos, ¿no saben ustedes, versículo 16, que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ahora, muchas veces, cuando leemos este versículo, la idea es esta. Bien, de ahora en adelante está bien, así es como se enseña. De ahora en adelante tienes que enfocarte en esto. No peques, ¿de acuerdo? Trata de no pecar porque el pecado causará que la muerte venga. Bien, y obedece. Obedece. Ahora bien, si eso es cierto, si todo está hablando de nuestro pecado y de nuestra obediencia, observe esto. Haz lo mejor que puedas para obedecer, porque cuando obedeces, obedeces para la justicia. Ahora tenemos un problema. Estamos diciendo que es nuestra obediencia la que produce justicia. No hay otra manera de leer eso. Fíjate cuidadosamente, ¿bien? La palabra pecado hasta la muerte es pecado. Ais en griego. Hasta la muerte, obediencia. Ais para la justicia. Entonces, ¿de quién es el pecado? ¿De quién fue el pecado hasta la muerte? ¿Tu pecado o mi pecado? ¿O es el pecado de Adán? De la misma manera, ¿de quién es la obediencia? Obediencia para justicia. ¿Es nuestra obediencia la que nos causó ser justos? ¿Obediencia para la justicia? ¿O es la obediencia de Jesús la que nos da esta justicia? Ahora, para eso debemos mirar el capítulo antes de Romanos 6, porque 5 viene antes que 6. Entonces, en el capítulo anterior, capítulo 5, dice aquí, porque así como por la desobediencia de un hombre... Ahora, ¿de quién es la desobediencia de ese hombre? Adán.
No es tu padre, no es tu abuelo, es Adán. Podrías decir que es el abuelo de tu tatarabuelo, ¿está bien? Es nuestro bisabuelo. El pecado de Adán que trajo la muerte a este mundo. Entonces, ese es el pecado de un hombre. El pecado de ese hombre, la desobediencia de ese hombre. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. Ahora, ¿de quién es la obediencia de ese hombre? ¡Aleluya! Nuestro Señor glorioso. Amén, el adorable. Alabado sea el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que no fue mi pecado lo que me hizo pecador. Nací un pecador. Fue el pecado de Adán lo que me hizo pecador. ¿Verdad? Peco porque soy pecador. No soy un pecador porque peco. El pecado de Adán me hizo pecador. Ahora, de la misma manera, la obediencia de Jesús me hizo justo. No soy justo porque yo obedezco. Yo obedezco porque soy justo. Amén. Y la conciencia de la justicia siempre hará que obedezcas, aún inconscientemente. Amén. Y una de las más grandes obediencias en el Nuevo Testamento es la obediencia a la fe. Amén. Creer correctamente. Lo que estoy compartiendo aquí es todo acerca de creer correctamente. Ahora, la obediencia de quien te hizo justo basado en este verso. Amén. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Alaba el nombre de Jesús. Así que, regresando a Romanos 6, bien, mira de nuevo el versículo 16. ¿No saben ustedes, versículo 16, que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? El siguiente versículo, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Ahora, aquí es donde mucha gente, ¿sabes?, se encuentran en problemas cuando malinterpretan este versículo, habiendo sido libertados del pecado, y están pensando, vendrá un tiempo que estaré completamente libre de todo acto pecaminoso, y están pensando en términos de realizar el pecado, hacer el pecado, me liberaré de todo eso. Ahora, amigo mío, escucha, este versículo aquí, habiendo sido libertados del pecado, no es el verbo pecado, no es hamartano, es el sustantivo hamartía, eres liberado de esa condición de pecado. Ahora estás en la condición de justicia ante Dios. Amén. Y así es como Dios te ve. Así como una vez fuiste siervo del pecado, ¿verdad? Ahora, vamos a juntar todo el versículo. Fíjate en el versículo 16. ¿Qué siervo eres? Él te está diciendo, cuando se presentan como esclavos a alguien, se refiere a una persona, ¿cierto? ¿Cierto? Decide a quién quieres obedecer. Y la obediencia aquí es la obediencia de la enseñanza. Voy a demostrártelo en un momento. Son esclavos de aquel a quien obedecen. ¿Crees que sigues estando en el viejo Adán, cuyo pecado hasta la muerte te ha traído a esta condición? ¿O crees que la obediencia de Jesús te ha hecho justo? ¿A qué hombre le creerás? ¿El primer hombre, Adán? ¿O el segundo, Adán, el Señor Jesucristo? Amén. El último hombre. Alabado sea Dios. Si le crees, su obediencia me hizo justo. Entonces, amigo, estás creyendo en el Evangelio de Jesucristo y estás creyendo en la verdad. Alabado sea el Señor. Así que, amigo, tenlo por seguro. Hay personas que tienen más fe en lo que hizo Adán. Cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen. Si te fijas, todo se trata de enseñar. Esta obediencia no se trata de... Incluso la palabra obediencia no es un verbo, es un sustantivo, y el contexto es muy claro, porque el siguiente versículo te dice, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, eras una vez, no más, eras. Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Por lo tanto, es una obediencia. On the tune of ghost whispers, city dreams buried under cold steel. Heartbeats echo through empty alleyways. Shadows dance in holographic twilight. Silent screams beneath the cracked surface. Electric scars on concrete veins pulsing. Digital ghosts haunting these broken streets. Lights fade, whisper scream lost in static haze.
Voices echo longing traces in the air. Spirits rise, neon skies, dreams in disarray. Echoes of the night calling, can't escape despair. Winding roads through virtual despair. Broken hearts left in empty squares. Faceless eyes watching from down corners. Synthetic love disintegrates like morning fog. Shadows dance in holographic twilight. Silent screams beneath the cracks of faded moon. Lonely hearts trapped in mirror reflections. Lifeless eyes staring into neon gloom. Lights fade, whispers scream, lost in static haze. Voices echo longing traces in the air. Spirits rise, neon skies, dreams in disarray. Echoes of the night calling, can't escape despair. Winding roads through virtual despair. Broken hearts left in empty squares. Faceless eyes watching from down corners. Synthetic love disintegrates like morning fall. Flicker in the distance, a warmth breaks the night. A single bloom pushing through cracked concrete, a fight for something real, touch, a connection untold. A melody breaks the silence, a story to unfold. A ragged voice, a lone guitar, a song in the square. Singing of hope of breaking free, a dream to repair. The lonely gather, drawn by the sound. Faces light up, shadows retreat from hallowed ground. Lights flicker, whispers rise above the static fight. Voices join the chorus, the symphony takes flight. Spirits soar, neon sky, dreams ignite the night. Echoes of the night calling, can't stare us in the light. In the heart of the silicon, a crack begins to mend. A human spark, a firefly, a love that will transcend the artificial night. A city starts to breathe, hope